Saludos, les habla el doctor César A. Cedeño Feliciano. En esta cápsula informativa estaré analizando el siguiente eje temático: utilización de las técnicas de assessment o avalúo en español en el proceso instruccional. No obstante, es necesario plantear que las técnicas de assessment están enmarcadas para poder auscultar la calidad del aprendizaje. En este momento vamos a establecer los objetivos que darán dirección a esta cápsula. El primero de ellos definirán conceptos teóricos sobre las técnicas de assessment en el desarrollo de conceptos, destrezas, actitudes mediante el proceso de capacitación. El próximo analizarán con seguridad las técnicas de assessment para su implementación en el desarrollo de un aprendizaje significativo. Revisarán con acierto los componentes principales relacionados a la integración de las técnicas de assessment en el ejercicio docente de manera satisfactoria. Ahora definiremos conceptualmente el término assessment. De acuerdo a Vera Vélez 2003, assessment significa conceptualmente lo siguiente: procedimiento sistémico y comprensivo mediante el cual se recopila información a través de diferentes técnicas y medios para determinar el nivel de efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, consideraremos unos aspectos importantes sobre el ejercicio de assessment. El primero de ellos es que es un proceso de obtener información de parte del docente hacia el estudiante. El próximo es que demuestra cómo el alumno va progresando a nivel académico en cuestión de su aprovechamiento. La próxima es que diagnostica frecuentemente el proceso de aprendizaje. Cuando uno está en una charla, uno inicia, desarrolla y cierra pedagógicamente. Por lo tanto, podemos utilizar diferentes tipos de técnicas de assessment para ir frecuentemente corroborando si estamos llegando al estudiante en términos de el concepto que se está discutiendo. Por ejemplo, en el inicio podemos hacer una pregunta bajo un torbellino de ideas, un brainstorming, para auscultar qué conocimiento previo puede tener el estudiante del tema a discutir. Durante el ejercicio podemos tener, en ese desarrollo, podemos tener nosotros, compañeros, una serie de preguntas para ir corroborando si va quedando claro la discusión de los elementos que conforman nuestro tema. Y por último, podemos tener una pregunta, que es otra técnica de assessment, bajo otra técnica de assessment, que es el diario reflexivo, donde le preguntamos al estudiante, o le podemos preguntar a él, qué tipo de conocimiento ha obtenido por parte de este personal que tiene de frente, que en este caso somos nosotros los docentes, para que nos pueda entonces establecer en esa contestación qué ganancia ha tenido a nivel conceptual del tema. La próxima es que para que el docente tome decisiones al final del camino, tiene que haber un resultado por parte de estas técnicas, y al tomar ese tipo de asuntos, posteriormente podrá ejercer una toma de decisiones para el proceso de reenseñanza al final del mismo. El último aspecto que tenemos que considerar es el siguiente: fortalece el proceso educativo para ambas partes, tanto para el docente como para el estudiante, en este caso que son los participantes. ¿Por qué? Si vamos utilizando técnicas de assessment para auscultar la calidad del aprendizaje, esto refiere y nos va a dar luz si nosotros estamos llegando a esa población. Por lo tanto, va a surtir efectos positivos para ambas partes. Nos podemos autoevaluar si estamos llegando en el cumplimiento de los objetivos educativos en la jornada de enseñanza a través de estas técnicas, y también podemos corroborar si el estudiante ha obtenido un aprendizaje significativo con la utilización de estas técnicas de assessment.
¿Cuál es la utilidad del assessment a nivel administrativo? Pues miren, el assessment tiene mucha utilidad para el nivel administrativo. Lo primero que tenemos que tener como eje central o tema generador es componentes de cualquier sistema escolar o educativo. Esto ayuda al estudiante ver el progreso académico de él y si no lo está teniendo también para tomar acción y tener planes de reenseñanza. También para el maestro o el docente o el conferenciante porque se puede autoevaluar. Las técnicas de assessment nos van a ofrecer si hubo o no calidad del aprendizaje de ese material expuesto, ese contenido expuesto por usted. Por lo tanto, nos ayuda también a nosotros dentro de ese proceso administrativo. También a los padres encargados o participantes porque le da noción cómo va su hijo, en el caso particular de que sea una escuela o un colegio privado. Pero también a nivel universitario hay padres que están al pendiente de cómo van sus hijos en cuestión de aprovechamiento académico y le damos esa opción. También al administrador escolar, que en este caso puede ser un director escolar, puede ser un decano, un director de departamento, un rector, y ese assessment lo utilizan también hasta para los procesos de acreditación, ya sea de una escuela, un colegio privado y de las instituciones de educación superior, entiéndase universidades. También los consejos. Tenemos diferentes consejos. En las escuelas tenemos los consejos escolares, también tenemos el consejo de padres, en los colegios privados, de igual manera, pero también dentro del nivel universitario tenemos unos consejos. Particularmente no tiene ese nombre, pero tenemos un senado académico, que este tipo de información de assessment nos puede dar una noción más clara cómo están funcionando nuestros programas académicos y de ahí tomar decisiones en términos de lo que representa ese senado académico. También esto al final del camino nos provee una información que no tiene otro fin que mejorar todos los procesos para que finalmente toda la comunidad escolar o universitaria tengan beneficio en cuestión del servicio académico que ofrecemos para con ellos. En este instante, compañeras y compañeros, vamos a estar procediendo a listar y describir brevemente lo que son las técnicas de assessment más utilizadas en el ejercicio docente de cualquier tipo de charla, conferencia, clase, no importa el tipo de ejercicio docente que usted realice, son bien utilizadas las que vamos a estar discutiendo. La primera de ellas, preguntas abiertas. Las preguntas nos dan noción si el participante está o no obteniendo esa información que le estamos dando provisión en el momento de ejecutar docentemente. La segunda, diario reflexivo. Al final de la jornada de enseñanza, un diario reflexivo nos puede dar si el estudiante ha tenido ganancia o no de ese contenido mediante su contestación. Un diario reflexivo podría ser propiamente de carácter escrito, pero también podría ser de carácter oral. Aunque podríamos combinar ambas, donde el estudiante primero que escriba esa ganancia que ha tenido y posteriormente lo lea para beneficio de todos los participantes. Organizadores gráficos. Hay estudiantes que aprenden mucho más conscientemente y racionalmente de esta manera. Organizado todo por conceptos de forma jerárquica, cómo puede vincular este concepto con este subconcepto, un tema con un subtema. Y hay estudiantes que aprenden mejor bajo ese tipo de estructura valorativa del assessment. Tenemos las tirillas cómicas. Las tirillas cómicas simplemente, cuando las mencionamos, muchas veces tenemos la concepción errónea de que es para estudiantes de un nivel elemental. No, una tirilla cómica puede ser hasta para un estudiante postdoctoral. En la misma podemos corroborar si el estudiante articula bien sus pensamientos en la fase escrita, que muchos problemas tenemos nosotros en todas las sociedades con lo que tiene que ver con el manejo del lenguaje, comprensión lectora y demás. Podemos ver cuán fluido es en sus ideas el estudiante a la hora de escribir, de redactar, si domina el acento gráfico, si domina lo que es el elemento sintáctico, lo que es la semántica, lo que es la parte contextual. Son fundamentales para trabajar destrezas que muchas veces no las tenemos bien desarrolladas y creemos que simplemente se deben otorgar en un nivel primario. No, hay que darle seguimiento en todos los niveles de educación referentes a los estudiantes. Otro detalle es la lista focalizada, donde el estudiante puede listar un conjunto de características, un conjunto de componentes alusivos a un macroconcepto. También tenemos la nota dialéctica, donde usted la puede comenzar, darle un pequeño pie forzado, obviamente vinculado y alineado y que sea afín al tema discutido, para que el estudiante pueda entonces continuar y en ese continuar de contenido, cuando va a redactar, nos puede demostrar si hubo o no dominio de ese tema discutido previamente para usted.
Otro detalle son las listas de cotejo, pero cuidado con las listas de cotejo, porque las listas de cotejo muchas veces se convierten en un checkmark. Tiene introducción, sí, de 3 oraciones, pero como es de cotejo, tenemos que marcarla. Tiene que ser una lista de cotejo con unos criterios que estén bien definidos. Por ejemplo, esa introducción sirve de preámbulo, al menos tiene una página, describe brevemente lo que va a encontrar en este documento o en este trabajo que hizo. Eso es importante enmarcarlo. Lo propio también para la rúbrica. La rúbrica tiene que tener unos criterios, pero también tiene que tener una escala valorativa y usted explicar qué significa tal vez S5, S3, S1 en cuestión de ejecución y qué tiene que hacer el estudiante para obtener un 5, un 3 y un 1. Hay que darle el criterio y la descripción de lo que es cada uno de los elementos de esa escala valorativa si es que la vas a utilizar. ¿Qué significa el 5? ¿Qué yo tengo que hacer como estudiante para yo ganar ese 5? ¿O qué es lo mínimo que yo tengo que cumplir para obtener el 3 o el 1? Eso hay que describirlo y sobre todo, una rúbrica nunca se entrega simultáneamente cuando el estudiante está realizando el trabajo. Siempre tiene que ser con antelación y discutir la misma para con ellos. Próximo, bosquejo parcialmente vacío. Del contenido analizado en su charla, conferencia, taller o clase, usted le va a dar un extracto de esa información para que el estudiante la complete. Puede ser un estudio de caso, puede ser un párrafo, cualquier tipo de actividad que usted pueda generar donde se dé ese espacio para trabajar lo que es el bosquejo parcialmente vacío. Y al igual que, por ejemplo, lo es la tirilla cómica, aquí podemos auscultar cuál es el dominio del estudiante en redacción, en la sintaxis, en la gramática, en todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación, lo que tiene que ver con el acento gráfico, con el hilo conductor del tema de principio a fin. Si es más de un párrafo, esas palabras conectoras entre párrafo y párrafo, que muchas veces son destrezas de las cuales carece el individuo que tenemos delante en una jornada de enseñanza. Es una técnica muy excelente para nosotros auscultar ese tipo de desfase que al final del camino pueden trastocar cualquier tipo de enseñanza. Por último, en esta plantilla tenemos One Minute Paper. Es el One Minute Paper Reaction. El estudiante simplemente tiene un minuto para usted generar una pregunta, generar una aseveración donde él tenga que responderte, pero en tiempo, en espacio temporal de qué, lo dice la misma técnica, One Minute, en un minuto. Porque así entonces acostumbramos al estudiante y lo atemperamos a posibles ejercicios dentro de su profesión, como por ejemplo son las reválidas, que es por tiempo. Los estudiantes de escuela superior toman un College Board, que es por tiempo. Independientemente del programa académico, muchas veces, por ejemplo, como el programa de preparación de maestros, tiene el PCMAS, que es la prueba de certificación de maestros, también es por tiempo cada una de las partes, y vamos atemperando y creando esa cultura para con los estudiantes que aprendan a ¿qué? Articular sus pensamientos en un espacio temporal corto. Continuando con las técnicas de assessment, también tenemos la técnica del REI. El REI es reacción escrita inmediata. A diferencia del One Minute Paper Reaction, es que tiene un poco más de un minuto, pero tampoco es que va a tener 20, 30 o una hora. Tiene que tener entre 2, 3 a 4 minutos para que él pueda elaborar esos pensamientos basados en esa petición que usted le hace, en una pregunta, en un caso, en una aseveración. La próxima es el mapa conceptual. Los mapas conceptuales son fundamentales, bien importantes para uno trabajar cómo se desprenden unos subtemas de unos macroconceptos y el estudiante los pueda percibir de una forma más visual, porque tal vez su estilo de aprendizaje es más visual que auditivo o que individual o que de trabajo cooperativo. Que en otra cápsula vamos a estar hablando de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que se enmarcan y se alinean muy bien con lo que son las técnicas de assessment. El portafolio es fundamental. Le ayuda al estudiante a tomar organización, le ayuda al estudiante a hacer un acopio de información de carácter estructurado y es fundamental dentro de un ejercicio docente. Hay portafolios en dos vertientes. Tenemos el tradicional, que es en hard copy, y tenemos unos que son digitales, donde integramos una estrategia reformadora que es la integración de la tecnología, que sería fundamental que usted integrara ese tipo de portafolio digital para que el estudiante pues entonces se pueda ir aculturando y se pueda ir atemperando a lo que es la nueva era tecnológica. Las entrevistas. Pero dentro de una entrevista hay también otro tipo de técnica de assessment. En una entrevista primero hay que estructurarla y en esa estructura hay unas preguntas. La pregunta es otra técnica de assessment. Esa pregunta tiene que ir desde lo más sencillo hasta lo más simple y que cada una de las preguntas que conformen esa entrevista esté concadenada. O sea, no que la número 15 usted tenga que volver de nuevo a la número 1. Ya ha pasado un lapso de tiempo bastante amplio. Usted tiene que configurar esa entrevista con unas preguntas que concadenen el hilo conductor de ese tema. El autorretrato. Miren, compañeros,
A veces a través del autorretrato, no estamos buscando particularmente esas destrezas de arte, específicamente el dibujo que pueda tener el participante en nuestra charla, conferencia, clase o taller. Estamos buscando cómo se percibe ese individuo. Muchas veces no tiene las destrezas, pero trata de dibujarse lo más precioso posible, porque tal vez puede tener una autoestima que es alta, pero tal vez por lo contrario podemos encontrar una persona que físicamente se vea bien, pero el dibujo que te presente es un dibujo distorsionado, triste, feo. Y eso nos puede dar un mensaje adicional que no lo estamos buscando, pero hay que atendernos. O sea, hay que atenderlo y buscar el por qué ese estudiante o ese participante hizo un dibujo o un autorretrato que tal vez no representa lo que él físicamente es o lo que te ha demostrado en su ejecución como estudiante. Y es fundamental porque entonces ahí podemos trabajar lo que son los problemas emocionales, psicológicos. Tal vez no somos expertos en esa área, pero sí somos mecanismos para redirigir a ese estudiante hacia otro profesional en ese campo que lo pueda ayudar. Otra técnica de assessment fundamental son los poemas concretos. Los poemas concretos son poemas que se denotan a través de dibujos que tengan que ver con el tema de estudio. Más adelante en esta presentación yo le voy a dar provisión de lo que son las técnicas de assessment, pero explicadas de una forma más específica, más detallada y con ejemplos. Para lo propio también se va a trabajar lo que es el poema sin Juan y el poema sin tú. Los van a tener dentro de una de las plantillas que tenemos más adelante, pero todos tienen que ver, compañeros, con ese manejo del lenguaje. Aquí la inteligencia verbal lingüística de Howard Gardner se manifiesta de una manera explícita. Tenemos que trabajar siempre todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Particularmente aquí en nuestra sociedad en Puerto Rico, nuestro sistema educativo carecen los estudiantes, y repito de nuevo, carecen los estudiantes, compañeros, de destrezas de comprensión lectora. El que no comprende lo que lee no es bueno en español, en inglés, en matemáticas, en ciencia, en cualquier programa académico. Porque dice Paulo Freire que todo conocimiento entra a través de la lectura y la escritura. Y si tú no comprendes lo que lees, pues ya sabes que careces de conocimiento. Y el conocimiento está en la mente para resolver problemas. Y la vida consta de ¿qué? De problemas. ¿Y por qué digo que los conocimientos están en la mente para resolver problemas? Lo dice el teórico pragmático John Dewey. Dice que los conocimientos están en la mente del individuo. ¿Para qué? Para resolver problemas al final del día. También tenemos, compañeros, el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una técnica de assessment que estimula niveles altos de pensamiento. ¿Qué tú buscas en un diagrama de Venn? Diagrama de Venn, la estructura más conocida es cuando intersecan esos dos círculos, donde en el medio usted busca las semejanzas de tal vez dos temas que estamos contrastando. Por eso le indico que el diagrama de Venn estimula niveles de pensamiento altos, como lo es el contrastar, buscar semejanzas y diferencias. Y es bien importante que lo trabajemos con los estudiantes o con nuestros participantes para estimular niveles de pensamiento altos por parte de ellos. Y la última que tenemos en esta plantilla es el diagrama, el KWL o el CDA. Esto siempre se trabaja en un papel legal, se divide en 3 columnas. Cuando yo hablo de K es know, ¿qué yo conozco de ese tema? Eso se hace antes de comenzar la discusión del tema. Know, conocimiento, ¿qué yo conozco de este tema que va a discutir X o Y profesor delante de un grupo de participantes? La W, want to know, ¿qué yo deseo aprender de este tema? Y el estudiante lo va a ir, ¿qué? Lo va a ir trabajando. Y learn, ¿qué yo aprendí al final del camino de este tema? Y ahí tenemos un seguimiento secuencial de cómo entra el estudiante y cómo sale al final del día. Que si vamos a plantillas anteriores, una de las características del assessment es que te da la oportunidad de tú frecuentemente auscultar el conocimiento o la calidad del mismo por parte del estudiante. Y con esta técnica cubrimos esa característica que vimos en aquel perfil discutido hace 5 o 6 minutos atrás. Es necesario puntualizar que todo ejercicio docente debe contar con un proceso de avalúo para poder determinar la calidad del aprendizaje. De ahora en adelante, las plantillas subsiguientes van a discutir estas técnicas que hemos discutido generalmente con antelación. Ahora se van a discutir de forma detallada y con ejemplos. Ahí las dejo para que ustedes puedan tener ese beneficio y esa ganancia. Hasta pronto.